Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot y CPDU, Sociedad Anónima, quienes apoyan la transmisión de esta Santa Eucaristía. Queridos hermanos, bienvenidos a nuestra celebración. Santos Roque González, Alfonso Rodríguez y Juan de Castillo, presbíteros y mártires del Paraguay. Roque González Santa Cruz nació en Asunción en el año 1576, ordenado sacerdote. Primero fue párroco en Asunción y luego ingresó en la Compañía de Jesús. Durante casi 20 años se consagró a la evangelización y promoción de los indígenas en las reducciones jesuíticas. Fue traicionado y asesinado en 1628, junto a otro jesuita, el español Alfonso Rodríguez. 2 días después, en otra reducción, sufrió el martirio Juan del Castillo, quien había sido un gran defensor de los indios en contra de los opresores. Iniciamos nuestra celebración cantando. Señor, toma mi vida nueva antes de que la espera desgaste años en mí. Estoy dispuesto a lo que quieras, no importa lo que sea. Llámame a servir, llévame donde los hombres necesiten tus palabras, necesiten mis ganas de vivir, donde falte la esperanza, donde falte la alegría, simplemente saber de ti. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo esté con cada uno de ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, y hoy celebramos a nuestro gran santo paraguayo, el primero, San Roque González de Santa Cruz. Ponemos bajo su intercesión a nuestro país, a nuestro pueblo, a nuestra nación. Que la gracia del Señor llegue por medio de este corazón de San Roque González de Santa Cruz. Nos haga misericordiosos y hermanos entre nosotros. Al iniciar nuestra Eucaristía nos reconocemos pecadores ante el Señor. Y Dios, que es un Papá bueno, tenga misericordia de nosotros, perdone todos nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Gloria
Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Señor Dios, Rey celestial, Dios Padre todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oración. Haz, Señor, que tu palabra crezca donde San Roque González de Santa Cruz y compañeros mártires la sembraron y produzca el 100 por 1 en frutos de justicia y paz. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Corinto. Hermanos, si anuncio el Evangelio, no lo hago para gloriarme, al contrario, es para mí una necesidad imperiosa. Ay de mí si no predicara el Evangelio. Si yo realizara esta tarea por iniciativa propia, merecería ser recompensado. Pero si lo hago por necesidad, quiere decir que se me ha confiado una misión. ¿Cuál es entonces mi recompensa? Predicar gratuitamente el Evangelio, renunciando al derecho que esa buena noticia me confiere. En efecto, siendo libre, me hice esclavo de todos, para ganar al mayor número posible, y me hice débil con los débiles, para ganar a los débiles. Me hice todo para todos, para ganar por lo menos a algunos, a cualquier precio, y todo esto por amor a la buena noticia, a fin de poder participar de sus bienes. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Anuncien las maravillas del Señor por todos los pueblos. Anuncien las maravillas del Señor por todos los pueblos. Canten al Señor un canto nuevo. Cante al Señor toda la tierra. Canten al Señor. Bendigan su nombre. Anuncien las maravillas del Señor por todos los pueblos. Día tras día proclamen su victoria. Anuncien su gloria entre las naciones y sus maravillas entre los pueblos.
Anuncien las maravillas del Señor por todos los pueblos. Aclamen al Señor, familia de los pueblos. Aclamen la gloria y el poder del Señor. Aclamen la gloria del nombre del Señor. Anuncien las maravillas del Señor por todos los pueblos. Entren en sus atrios, trayendo una ofrenda. Adoren al Señor al manifestarse su santidad. Que toda la tierra tiemble ante Él. Anuncien las maravillas del Señor por todos los pueblos. Digan entre las naciones, el Señor reina. El Señor juzgará a los pueblos con rectitud. Anuncien las maravillas del Señor por todos los pueblos. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Gloria a ti, Señor. Jesús dijo: yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por las ovejas. El asalariado, en cambio, no es el pastor al que no pertenecen las ovejas. Cuando ve venir al lobo, las abandona y huye. Y el lobo las arrebata y las dispersa. Como es asalariado, no se preocupa por las ovejas. Yo soy el buen pastor. Conozco a mis ovejas y mis ovejas me conocen a mí, como el Padre me conoce a mí y yo conozco al Padre. Y doy mi vida por las ovejas. Tengo además otras ovejas que no son de este corral y a las que debo también conducir. Ellas oirán mi voz y así habrá un solo rebaño y un solo pastor. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos amigos, estamos celebrando hoy la fiesta de nuestro primer santo paraguayo, San Roque González de Santa Cruz y sus compañeros mártires, ciertamente. La lectura que nos ofrece hoy la liturgia es hermosísima, ¿verdad? Porque nos presenta el Evangelio según San Juan, capítulo 10. Yo soy el buen pastor, el kalos, ¿verdad? Que en realidad significa lo conveniente, lo que conviene. El buen pastor significa el pastor que me conviene. Entonces, pebeña de ella entiende por una vez, para la isea, pealaña ne convenía, va ella de la pealaña ne convenio. Quiere decir que esto es lo que verdaderamente dará fruto para nosotros. Esta clase pastor, lo que nosotros estamos necesitando para poder crecer, para poder ser buenos cristianos, para imitar. Este es el verdadero pastor que nosotros necesitamos. Este es el famoso kalos. Y entonces, queridos amigos, cuando aquí estamos diciendo que Jesús se está presentando como yo soy el buen pastor, quiere decir que Jesús es verdaderamente entonces el pastor que nos conviene, la persona a quien tenemos que seguir, la secuela Christi, famosa, ya hoy bella, secuela Christi, seguimiento de Jesucristo. Pero ¿por qué? Y porque es ese pastor que nos va a ayudar para que nosotros seamos buenos cristianos, honrados ciudadanos. A eso tenemos que apuntar. No es simplemente, atención, el buen pastor, ese chuchulina, ay mi hijito, qué buenito. No, vean de y la buen pastor. Sino que el buen pastor, aquí en la traducción nuestra tenemos que poner yo soy el pastor que a vos te conviene. ¿Y por qué mi hijo te conviene a vos? Y bueno, porque te voy a educar, te voy a corregir, ciertamente que voy a ser cariñoso contigo. A me embaitera en donde él hará temea, pero onda eiku romo shinshin hanguaina, da eyu veana. Sino que a me embaiteta de ika tu hanguai shandeko anga vive reya povere ya poana.
pero ndere yepitasota, porque ndere y cuamagina hacer un boeta, jamoita pendere nonde venye más etande bueno, pesa será allí, pesa la yaguatana, pesa la yapoana. Qué lindo que es entonces si nosotros llegásemos a entender esta expresión tan linda cuando Jesús se está presentando como el buen pastor. Y esto es mismo ahora que lo aplicamos a San Roque González de Santa Cruz y a sus compañeros mártires. Entonces, ¿quién es el pastor que nos conviene? ¿Quién es este que nos conviene? Y justamente aquel que es capaz de dar su vida por las ovejas. Y aquí le tenemos a Roque González de Santa Cruz. Mártires, dando la vida. Imagínense, y nosotros tenemos el corazón de San Roque González de Santa Cruz, Yahuerecoña, de verdad, aún mucho más significativo aún, ¿verdad? Porque es el corazón. El corazón siempre ha sido el símbolo, el signo, ¿verdad?, del amor, el signo de la entrega. Este es el pastor que verdaderamente nos conviene. Y este ya es un llamado profundísimo para cada uno de nosotros. Más aún, al ser el primer santo paraguayo, quiere decir que nos está llamando también a nosotros vivir de la misma manera, ser buenos pastores, es decir, ser papás que convienen. Este es el papá que me conviene, porque me educa, porque me ama, porque me quiere, porque me acompaña, porque me corrige también en los momentos en que yo estoy desviado. Así que sé yo que fuera ya llevaré que peñan de Yárabe por intercesión de San Roque González de Santa Cruz, que nos ayude, ¿verdad?, a nosotros también a ser buenos pastores, a ser buenos papás, a ser buenos sacerdotes, a ser buenos cristianos que ayuden a los demás a hacer el camino correcto. Que así sea. Que así sea. Queridos hermanos, presentemos ante el Señor todas nuestras intenciones. A cada intención respondemos: Señor Rey del Universo, escúchanos. Señor Rey del Universo, escúchanos. Por la pronta beatificación del siervo de Dios, Julio César Duarte, oremos al Señor. Señor Rey del Universo, escúchanos. Por nuestra Iglesia, para que persevere en la misión encomendada por Jesús y sienta la presencia del Espíritu que guía sus pasos, oremos al Señor. Señor Rey del Universo, escúchanos. Por las familias, para que fomenten la fraternidad y vivan en la confianza que Dios nunca abandona a sus hijos, oremos al Señor. Señor Rey del Universo, escúchanos. Por todos nosotros, para que siempre sepamos actuar correctamente ante las persecuciones por vivir el Evangelio, oremos al Señor. Señor Rey del Universo, escúchanos. Por nuestros difuntos, para que gocen la salvación por la misericordia de Dios Padre, oremos al Señor. Señor Rey del Universo, escúchanos. Padre de bondad, escuchas estas intenciones que acabamos de presentarte por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Sobre tu altar lo más preciado, Señor, sobre tu altar mi pan y vino de amor, sobre tu altar mi vida entera, mi pasado te lo doy, mi presente con todo mi amor, mi futuro lo pongo en tus manos. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito sea el Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor.
En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la iglesia, recemos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Oración. Señor, al recordar el martirio de tus santos Roque González de Santa Cruz y compañeros, haz que por este sacrificio anunciemos dignamente la muerte de tu Hijo unigénito, que no solo exhortó de palabra a sus testigos, sino que los precedió con el ejemplo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo nuestro Señor. Porque la sangre de los mártires, derramada como la de Cristo para proclamar su fidelidad a ti, manifiesta tu admirable poder, que convierte la fragilidad en fortaleza y al hombre débil robustece para que sea testigo tuyo. Por eso, como los ángeles te cantan en el cielo, así nosotros en la tierra te aclamamos diciendo sin cesar. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Santo es el Señor, el cielo y la tierra están llenos de tu gloria. Hosana en el cielo. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Santo es el Señor, bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Santo es el Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús.
Así pues, Padre, al celebrar el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa, con nuestro obispo y todos los pastores que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y ahora con mucha fe decimos la oración que Jesús nos ha enseñado. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males, y concédenos la paz en nuestros días, en nuestras familias, en nuestro país, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a nosotros: mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu evangelio, concédele la fe y la esperanza, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad, piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad, piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz. Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Amén. Oración de comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. No pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén.
Oración final. Saciados con el pan del cielo, te suplicamos, Padre, que a ejemplo de los santos Roque González de Santa Cruz y compañeros, imprimas en nuestros corazones los signos del amor y de la pasión de tu Hijo y nos permitas gozar siempre de tu paz. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y que la bendición de Dios omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Queridos hermanos, nos dirigimos a nuestra Madrecita, a la auxiliadora de todo cristiano. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Hemos celebrado esta Eucaristía, podemos continuar en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Y que Dios les bendiga a todos. Quiero llegar hasta tus pies benditos para implorar sobre mi vida entera la bendición que ampare mi alegría, auxiliadora, Madre mía. Por ti viví los años de inocencia